Hola a todas y todos, muy buenos días. Aquí estamos otra vez para otra actividad de nuestra red de vinculación y desarrollo territorial sustentable, la red de vinculación con el medio aquí de Chile. Y estamos contentos por volver de nuevo con estas presentaciones, exposiciones, taller, para conocer las actividades de vinculación y desarrollo territorial de distintas instituciones de educación superior de Chile. Y en esta ocasión estamos muy contentos y agradecidos de tener a dos excelentes expositores de la Universidad de Viña del Mar. Hoy nos van a acompañar la doctora Chenda Ramírez Vega y el doctor César Cáceres Segel, ambos investigadores del Centro Regional de Inclusión y Innovación Social de la Universidad de Viña del Mar. Muy buenos días, Chenda, buenos días, César, un gusto tenerlos acá. Hola, solo para dar un poquito de introducción, la doctora Chenda es educadora diferencial por la Universidad de Playa Ancha, es máster en calidad y mejora de la educación y doctora en educación por la Universidad Autónoma de Madrid. En el Centro Regional de Inclusión e Innovación de la Universidad de Viña del Mar, trabaja en, a ver, ahí yo creo que le voy a dejar a ella después un poquito su presentación, porque si no entro yo en el tema no tiene mucho sentido. Tal vez lo ideal sería que partir por presentar un poquito del trabajo que están haciendo antes de entrar de lleno en la experiencia de vinculación. Pero paso entonces al doctor César. El doctor César Cáceres es geógrafo y magíster en medio ambiente urbano por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctor en desarrollo urbano por la Universidad de Hamburgo. Ha trabajado en un área que a mí me fascina, porque es muy alejada de mi área también, pero de mi área profesional, pero me parece maravilloso, en recuperación de barrios, en asesoramiento de planos de ordenamiento territorial, y a mí me parece excelente el vínculo que puede existir entre estos dos áreas de trabajo de la doctora Chenda y el doctor César. Así que desde ahí y desde el trabajo que están haciendo en el CRIS de la Universidad de Viña del Mar, yo les invitaría a hablar un poquito, digamos, desde sus áreas de investigación y después entrar de lleno entonces en la exposición de la experiencia de vinculación que están trabajando ahí en el centro y en la universidad. Gracias, Dulce. Gracias también por el espacio y la invitación. Estamos súper contentos de estar aquí y de poder mostrar como en cierta manera lo que se ha hecho en el Centro Regional de Inclusión e Innovación Social. Bueno, como bien dijo Dulce, soy profesora de educación diferencial y dentro de como de las líneas de investigación que tengo, la principal es el desarrollo de aprendizaje-servicio en educación superior. Es una línea que traigo desde el doctorado, en donde también desarrollé y participé de una investigación postdoctoral donde se ligaba el aprendizaje-servicio y el propósito de vida de estudiantes en educación superior alrededor del mundo. Actualmente me encuentro desarrollando una investigación con fondos internos de la universidad, que es un fondo enlace como para propiciar publicaciones para poder postular a los fondos de iniciación. Es un estudio que relaciona el aprendizaje-servicio para el desarrollo de competencias cívicas en estudiantes de educación superior. Y bueno, en eso específicamente estoy trabajando ahora y también en educación y en la línea de educación inclusiva, específicamente en oportunidades de aprendizaje para estudiantes con discapacidad intelectual de escuelas de Santiago y de aquí de la región de Valparaíso. Y también como la percepción que tienen los profesores acerca de su autoeficacia y la implementación del enfoque de educación inclusiva en escuelas regulares y en escuelas especiales. César.
Sí, hola, buenos días. Gracias por la invitación. En el caso mío, yo soy, bueno, como decía Dulce, yo soy geógrafo, trabajo en el área del urbanismo y en proyectos, específicamente lo que tiene que ver con procesos de transformación de barrios ligados a temáticas que son conocidas como procesos de gentrificación, es decir, transformaciones de barrios históricos o áreas centrales de las ciudades por dinámicas inmobiliarias o del turismo urbano. Y en esa línea de trabajo un Fondesit actual, un Fondesit iniciación sobre las transformaciones ligadas al turismo inmobiliario y el mundo inmobiliario en Valparaíso, en cerros patrimoniales de Valparaíso. También trabajo una línea que tiene que ver con la informalidad urbana, con campamentos, y en ese sentido trabajo con dirigentes de campamentos en procesos de gestión y gobernanza de la ciudad, más democrática. Y una tercera línea que tiene que ver con el equipamiento urbano y de qué manera están construidas las ciudades y su acceso a las áreas verdes, equipamiento deportivo, que también vincula a gobiernos locales o espera vincular con fuerza a gobiernos locales y a organizaciones barriales y juntas de vecinos. Así que esas diría son las tres áreas que desarrollo en el centro. Maravilloso. Muchísimas gracias a ambos. De verdad me parece la reunión de estos dos ámbitos me parece genial. Tengo muchísima curiosidad por escuchar de la experiencia de vinculación y desarrollo y cómo la abordan al interior del CRIS, y probablemente esto es algo que se expande o que tiene forma, digamos, de expandirse a otras áreas al interior de la Universidad de Viña del Mar. Así que yo les invito a partir de inmediato, yo ya tengo algunas preguntas, pero esto no es por ahora, lo vamos a dejar para el final. Así que les invito entonces a presentar la experiencia. Les comento también que el formato de esta actividad es la siguiente. Los expositores presentan un poco de la experiencia, o sea, nos presentan la experiencia de vinculación y desarrollo territorial, y luego abrimos un espacio tipo taller, donde a través de actividades que hacemos sobre todo con el Menti, hacemos algunas preguntas a los participantes, y son preguntas que después luego se invita a que sean discutidas, analizadas eventualmente por los expositores, y de ahí hacer como esta conversación que nos va a permitir generar la interacción con quien está participando y aprender un poquito más de lo que se está haciendo. Normalmente lo que hacemos en un primer abordaje es que los asistentes... Mucho diplomado, te lo digo. A ver, a No, quien si tenga vais a por favor invertir ahí dinero, los... inviértelo bien. Paola, por favor, ¿podrías silenciar tu micrófono? Eso, gracias. Como contaba, lo que hacemos normalmente es que en esta primera parte del taller se invita a los participantes a anotar aquellas fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas que encuentra en la experiencia de vinculación que se expone. Pero puede ser que la conversación pueda derivar por otra parte, así que es bien libre. Así que por favor, Chenda, César, pueden exponer entonces su experiencia. Gracias. Gracias, Dulce, por la introducción. Bueno, nosotros hoy más que nada vamos a presentar como el origen del Centro Regional de Inclusión e Innovación Social, cuáles son sus cimientos, su misión, visión, cómo está inserto dentro de la Universidad de Viña del Mar, y además, sumado a esto, vamos a hablar acerca del trabajo interdisciplinario que se da dentro del CRIS, sobre todo en torno más a la temática de inclusión que de innovación social, ¿ya? En ese sentido, vamos a hablar también de cómo la investigación ha sido como un puente como un puente para poder tener esta relación que, bueno, quizás no muchas veces es bidireccional con el territorio.
¿ya? Sobre todo con la región de Valparaíso. Bueno, el Centro de Inclusión e Innovación Social es una unidad académica de la Universidad Viña del Mar, que está, bueno, alojada ahí en la Vicerrectoría Académica, y bueno, que tiene como misión aportar al desarrollo e investigación regional interdisciplinar. Luego, dentro de los focos que se trabajan, es la articulación justamente entre la universidad, el territorio y las comunidades, ¿ya? En ese sentido, este centro nace desde un proyecto de mejoramiento institucional con fondos del Mineduc. El año 2014, el centro se funda el año 2015, se funda ya con investigadores de distintas áreas. En ese tiempo había una socióloga, una psicóloga y una ingeniera comercial, ¿ya? Que era justamente la primera directora del centro. Durante esos primeros años se preocupó más el centro como más de establecerse dentro de la universidad, más que en empezar con el tema del diseño del modelo, que era uno de los productos comprometidos con el Mineduc, el portal georreferenciado y la contratación del resto de los investigadores. Bueno, ni César ni yo estuvimos en la etapa fundacional de este centro. César llegó a fines del año 2015 y yo llegué en enero del año 2016. Y desde ahí es que empezamos a trabajar de forma interdisciplinaria con la socióloga que había en ese tiempo, ¿ya? Dentro de las 3 misiones que tenemos como investigadores del centro regional, bueno, se encuentra dentro de la tercera misión, donde tenemos nuestra principal función es la investigación, donde bueno, tenemos como compromiso postular a fondos externos como fondos de iniciación, también a fondos internos, y bueno, hacernos parte también de redes dentro y fuera de la universidad. En el ámbito de docencia, y que es también uno de los compromisos que se tenían dentro del PMI, era el hacer docencia específicamente en asignaturas de formación general, que son asignaturas que están relacionadas con el trabajo del sello identitario de la Universidad Viña del Mar, en donde, bueno, cada uno de nosotros dicta asignaturas relacionadas con la inclusión social. En este sentido, yo dicto la asignatura de aprendizaje, servicio e inclusión social, y César dicta la asignatura de ciudad inclusiva, y nuestra otra compañera, que es doctora en estadística, dicta estadística para la inclusión social, ¿ya? A la vez también estamos nucleados con diferentes escuelas de la universidad. En el caso, César está asociado a la Escuela de Arquitectura y Diseño. Carla, que es la otra investigadora, que es estadística, está nucleada con la Escuela de Salud, y yo estoy aportando y colaborando con la Escuela de Educación. Asociado a esto también damos docencia de posgrado, justamente en el Magíster de Innovación Social e Inclusión, que depende del CRIS, y en los magíster que tienen las distintas escuelas a las que colaboramos. En ese caso, yo dirijo el magíster de docencia para la educación superior e investigación aplicada de la Escuela de Educación, y César colabora en el magíster de proyectos urbanos. Y en cuanto a los temas de vinculación con el medio, bueno, está ahí la vinculación directa con la participación de los colectivos y comunidades que participan de las investigaciones que estamos desarrollando, y cada uno de nosotros es parte de algunas redes académicas nacionales e internacionales. Bueno, está el desarrollo y participación en intervenciones en vinculación con el medio, con colectivos y comunidades de la región.
y también, bueno, tenemos ahí una suerte de espacio de divulgación científica o de divulgación para la ciudadanía, a través de columnas de opinión en medios regionales y de participación de algunos programas, perdón, también televisivos de repente, de los que son parte de las redes locales. En cuanto a los productos ligados al PMI, cuando ya el centro ya se logró su institucionalización, se presentaron 3 focos de intervención o líneas de investigación que se fueron desarrollando en el CRIS al alero, no solo de las líneas que traíamos ya con nosotros desde nuestros estudios doctorales, sino que también fueron líneas que se fueron desarrollando a partir de esta generación de redes dentro y fuera de la misma universidad. Bueno, dentro de los productos como más relacionados con la vinculación con el medio, que es como el objetivo que tiene este espacio de conversación, es el diseño y generación de un modelo de vinculación con el medio adaptado al contexto de la universidad, ¿ya? Este modelo fue desarrollado de forma colaborativa entre el Centro Regional de Inclusión e Innovación Social, donde estaba a cargo de este producto, estaba yo, César, participó Carla, y también teníamos la colaboración justamente de Andrea, que en ese tiempo era la secretaria de vinculación con el medio de la universidad. Este modelo de vinculación nace a partir de un estudio de caso que desarrollamos, donde hicimos varias no sé, pues mesas de conversación, focus group, entrevistas a los diferentes como actores que estaban participando en ese tiempo en algunas experiencias de vinculación que ya llevaban bastante tiempo dentro de la universidad. En esas mesas participaron, por ejemplo, pobladores del campamento Felipe Camiroaga, participaron representantes de CEFAM, etc. Y además también hicimos un barrido bien, bien interesante dentro de la universidad con académicos que también participaron de los comités para el diseño de la política de vinculación con el medio, que también se estaba trabajando de forma paralela a la implementación de este modelo. Fue bien interesante el desarrollo de este modelo, ya que pudimos como ser parte de casi las 3 etapas para la institucionalización del modelo. O sea, participamos de la etapa de preinstitucionalización, donde se hizo una recogida y revisión amplia de distintas políticas de vinculación con el medio y también de modelos que se habían implementado en Chile y en Latinoamérica y no sé, pues en España, en Inglaterra, en Irlanda, etc. Donde fuimos también desde ahí recogiendo metodologías que se podían aplicar al modelo, y es ahí donde una, por ejemplo, de las herramientas que va asociada a este modelo es, no sé, pues, por ejemplo, el aprendizaje de servicio, el aprendizaje basado en proyectos, que era como para también trabajar más como en el área de proyectos del área de ingeniería, negocios, etc. Este modelo empezó su implementación en el año 2016-17 y estuvo asociado también a la publicación de un libro y a la presentación de varias ponencias que hicimos con el equipo en diferentes congresos a nivel internacional y también nacional. Aquí les dejo la publicación. Esta publicación se lanzó el año 2020, en enero del 2020. Y bueno, aquí les comparto luego también el link de donde la pueden encontrar. Esta publicación está desarrollada desde Ediciones VM y puede ser descargada de forma gratuita desde el repositorio de la universidad. Bueno, dentro de esta línea, y como les contaba al inicio de la
al inicio de esta presentación, otro de los proyectos que se están desarrollando es el proyecto Aprendizaje, Servicio y Competencia Cívica, una fusión para promover la participación ciudadana de estudiantes. Este proyecto está en proceso y tiene como objetivo, bueno, el evaluar si a través del aprendizaje-servicio se desarrollan estas competencias cívicas. Bueno, cuando hablamos de competencias cívicas, hablamos de competencias tales como conocimiento político, habilidades para la comunicación, resolución de problemas públicos, opinión cívica, creatividad, acción colectiva, construcción comunitaria y análisis de organizaciones. Todas estas habilidades se desarrollan al alero del diseño, desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio, tanto dentro de la asignatura de aprendizaje-servicio que se está dictando en la Universidad de Viña del Mar, y también, bueno, tenemos colaboraciones con la Universidad Santo Tomás y otras carreras de la misma Universidad de Viña del Mar, como, no sé, psicología, fonoaudiología, entre otras. ¿Ya? Bueno, como les contaba, este estudio se está desarrollando ahora, se está desarrollando a partir de la aplicación de dos instrumentos. Un instrumento cuantitativo que está desarrollado a partir de una escala de habilidades cívicas que fue diseñada por Moeli el año 2000 y que ha sido aplicada en Estados Unidos, no sé, pues en Emiratos Árabes, y también hay una experiencia de aplicación en Ecuador, donde fue también validada y traducida al español. ¿Ya? Y por otra parte, utilizamos un instrumento de reflexión acerca de la experiencia de aprendizaje-servicio, que es un instrumento específico que se llama, que es el CASC, en el cual los estudiantes pueden desarrollar la reflexión acerca de su crecimiento personal y acerca de las habilidades cívicas que han desarrollado durante su experiencia. La aplicación de este instrumento se hace al inicio, a la mitad del desarrollo del curso y al finalizar. ¿Ya? Bueno, a raíz de la pandemia, la recogida de datos no fue muy fructífera y no logramos tener como una muestra significativa, así que tuvimos que extender la aplicación del instrumento y estamos desarrollando la tercera aplicación para poder lograr esa muestra significativa. Por otra parte, bueno, yo les contaba que también hemos participado en proyectos vinculados con la educación inclusiva, específicamente en el ámbito de la educación básica y en la educación especial, y bueno, es así como también participamos de un FONIDE el año 2018, que es un FONIDE que se titula Oportunidades de Aprendizaje para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en Matemáticas, de distintas escuelas de la región metropolitana y de la región de Valparaíso, donde se desarrolló un estudio de caso, donde se hizo la revisión de planificaciones ligadas a escuelas donde se había aplicado el programa de matemática funcional, y bueno, que luego también se midieron los distintos niveles como de apoyo que tenían dentro de esas asignaturas. Y al alero de este proyecto, bueno, se han desarrollado 3 publicaciones y un cuadernillo de actividades para las escuelas especiales y bueno, las escuelas regulares que tienen PIE, que este cuadernillo, lo particular que tiene es que las actividades que se presentan en el cuadernillo no fueron creadas por los investigadores, sino que fueron creadas por los profesores que participaron dentro del estudio. ¿Ya? Y bueno, el cuadernillo fue coordinado por nosotros, pero bueno, lo interesante que tiene es que no fue solo creado por nosotros, ya que bueno, nosotros tenemos más injerencia en el tema de la investigación en educación inclusiva,
y no tanto ya en el tema de la didáctica de las matemáticas, que es donde tienen mayor expertise los profesores de las escuelas. Bueno, y ya pasando a otra de las líneas de investigación del CRIS, tenemos una línea específica de análisis cualitativo y cuantitativo de la inclusión social, donde también se desarrolló un instrumento que es el índice regional de inclusión social, que también tiene su raíz en la financiación que tenía el centro a partir del Mineduc, a partir de este PMI que hablábamos al inicio, y es así que se ha desarrollado y se ha publicado también dentro del repositorio de la misma universidad el IRIS del año 2017, luego se desarrolló un segundo instrumento que es el IRIS del año 2018, y actualmente se está desarrollando el IRIS que contempla datos desde el 2017 hasta el 2020, datos que también fueron tomados en contexto de pandemia. Bueno, este índice de inclusión social de la región de Valparaíso contempla la medición de la inclusión social en 5 dimensiones, que es salud, educación, género, vivienda y entorno, y me falta una dimensión. César, ¿cuál es esa otra? Y empleo y seguridad social. Las bases de datos o los datos que recoge el IRIS son bases de datos recogidas desde servicios públicos como el INE, el MIMBU, el Mineduc, todos los datos del MinSal también. Y bueno, hemos trabajado en este instrumento a través de la explotación secundaria de estos datos. Específicamente, si hablamos del tema más estadístico, se hace un análisis de componentes principales para ver cuál de estos indicadores tiene más peso, y así se va creando. En realidad, cada una de las dimensiones contempla un índice sintético de cada una de los subindicadores que tiene cada una de estas dimensiones, ¿ya? ¿Cuál es la aportación de este instrumento? Es que da una radiografía acerca de cómo se encuentra la región de Valparaíso en cuanto a lo que tiene que ver la inclusión social, y bueno, ahí podemos ver, no sé, pues qué comunas se encuentran mejor, y esto puede dar alerta, o no tienen tan buenos indicadores, y esto puede dar alertas también a los gobiernos regionales, a las municipalidades, etc. César, no sé si tú quieres agregar algo a esto. En las mediciones que existentes sobre temas asociados a exclusión social y desigualdad, este PMI nace con esa intención de generar un instrumento que fuese capaz de monitorear políticas sociales a nivel local, y más aún en regiones como la de Valparaíso o en cualquier otra región de Chile, donde efectivamente la construcción de estudios en estas áreas a nivel local era mucho más reducido. Así que ese era el sentido principal de lo que estaba planteado con el IRIS. Eso es lo más, Senda lo ha descrito. Por otra parte, en el ámbito de la línea que tiene relación directa con los estudios cualitativos acerca de la inclusión social, es que nace el estudio Significando la Inclusión Social desde la voz de los habitantes de la región de Valparaíso, donde hicimos una fenomenología acerca de cómo los habitantes entendían la inclusión social y cuáles eran los grupos, como los grupos en exclusión que percibían dentro de de distintas comunas de la región de Valparaíso. Para ello diseñamos una entrevista de 12 dimensiones en las cuales se contemplaba, bueno, de esas 12 dimensiones se contemplaba justamente el significado que tenían los habitantes acerca de la inclusión social,
¿Cuáles eran estos grupos en exclusión? ¿Cuáles eran las problemáticas específicas que se estaban levantando con cada uno de esos habitantes y grupos? Y, por ejemplo, también aquí indagamos en el tema más relacionado con las diversidades que hay dentro de la inclusión, y se pudo indagar también en temas más relacionados con las actitudes hacia, por ejemplo, hacia los colectivos de personas en situación de discapacidad, hacia los colectivos LGTBIQ+, adultos mayores, entre otros. Bueno, dentro de lo... ¿Por qué desarrollamos este estudio? Justamente porque a raíz de los diferentes análisis que se desarrollaron a partir del IRIS y del análisis de otros estudios que tenían relación con la inclusión social, nos fuimos dando cuenta que la mayoría mostraba solo el área más relacionada con el tema económico, y eran factores cuantitativos que no mostraban estas subjetividades acerca de los diferentes colectivos, ni tampoco las subjetividades de los habitantes comunes y corrientes de las distintas comunas de Valparaíso, ¿ya? En cuanto a la devolución o al producto que se generó a partir de este estudio, fue la publicación de este libro que se llama Inclusión Social en la Región de Valparaíso, una hoja de ruta para el diseño de políticas públicas, donde se muestran, bueno, los resultados del IRIS del 2017, donde se muestra la construcción de la definición de la inclusión social a partir de la voz de los habitantes de las distintas comunas de la región de Valparaíso en las cuales trabajamos, y se dan también algunos lineamientos para la construcción de políticas públicas en torno a la inclusión social. En este sentido también lo que se muestra harto es como les decíamos nosotros, esta radiografía, pero ya no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino que desde el punto de vista cualitativo. Bueno, por último, el CRIS tiene una última línea de investigación, que es la línea que lidera César y que se llama Ciudad, Territorio e Inclusión. Así que, bueno, los dejo con él. Voy a silenciar, por favor. Y me silencio. Bueno, y en ese sentido, esta línea y cómo vincula la investigación con la vinculación es primero decir o en tratar es una línea que trata de reflejar de que cómo hemos construido la ciudad en Chile, que ha sido siempre históricamente un ejercicio de construcción vertical desde el gobierno central, incluso más que los municipios y aún mucho menos las organizaciones sociales. Por lo tanto, el ejercicio de construir y gestionar la ciudad en Chile ha sido siempre ese ejercicio autoritario y vertical, y por lo tanto la investigación, que al menos desde el área que intentamos desarrollar desde este centro, es una investigación que trata de reconocer otros saberes y darle valor a otros saberes asociados a la construcción de la ciudad y al significado de la ciudad y de los barrios. Y por lo tanto hay tres investigaciones en curso que creo que vale la pena señalar en un espacio como este. El primero es reconocer un esfuerzo que está haciendo el Estado de Chile, no el gobierno específico, el Estado de Chile hace ya ya diría 15 años, y tiene que ver con otras formas de gestionar la ciudad, reconociendo áreas que son deficitarias en las ciudades, de áreas verdes, deficitarias en equipamiento deportivo, centros de salud, y eso tiene que ver con un sistema de indicadores y estándares de calidad de vida en las ciudades, que trata de identificar a cuántos vivimos desde nuestras casas a una plaza, a un equipamiento deportivo, a un centro de salud, a una posta o a un consultorio, porque entendiendo que la distancia hacia esos lugares marca de manera muy fuerte nuestra sensación y nuestras experiencias de bienestar cotidiano en la ciudad. Y en ese sentido el centro se suma a ese estudio a nivel nacional, insisto, y de muchas universidades, haciendo un análisis del área metropolitana de Valparaíso, y lo que
muy brevemente traje acá, son dos cartografías de Quilpué, donde ven las áreas grises. Las grises oscuras son áreas deficitarias donde efectivamente no hay plazas públicas, que es la imagen de abajo, con puntos, los puntos verdes reflejan dónde están las plazas, los sectores en gris, áreas donde vive mucha gente, pero que no hay plazas. Devuélvete, por favor. Gracias. Y arriba los puntos amarillos, equipamiento deportivo. Con esto quiero decir de que la vinculación que se trata de hacer desde este estudio es de qué manera se generan insumos nuevos para la gestión de la ciudad, para los gobiernos locales, pero también para que las organizaciones barriales puedan tener algunos elementos de discusión con sus propios municipios. Es una experiencia que la frenó la pandemia, me refiero a este trabajo con organizaciones, pero que es un objetivo de que este tipo de insumos, de cómo entender la ciudad y mi barrio, en términos del equipamiento que tiene, sea un insumo para organizaciones, para juntas de vecinos, para organizaciones barriales, pero insisto, es algo que la pandemia le puso freno y esperamos reiniciar ahora. Y en el tema del Fondesit, que es un Fondesit asociado al Paraíso, esto es absolutamente otra historia, pero bajo la misma lógica, que es decir, estudiar la ciudad de Valparaíso y los cerros de Valparaíso, que son cerros patrimoniales, específicamente las áreas más patrimoniales, de qué manera la industria del turismo o turística inmobiliaria ha generado, está generando procesos de reestructuración en la ciudad, en estos cerros, específicamente en las áreas más patrimoniales, y es un proceso de reestructuración socioespacial que se ve reflejado en el despoblamiento de ciertos sectores, ese mapa que se ve abajo al medio, que son puros cuadritos en azul, son sectores que van mostrando el despoblamiento de la ciudad. Mucho de ese proceso de despoblamiento es un proceso histórico, pero también es un proceso asociado al turismo, y que está asociado al turismo, me refiero porque hay un recambio de viviendas desde usos residenciales a usos de hoteles, restaurantes, cafés, galerías de arte, en cerros patrimoniales de la ciudad, y ahí están los números que hablan de despoblamiento de estos sectores. Y lo mismo en la cartografía a la izquierda, la vivienda vacía. Entonces hay sectores patrimoniales que están en procesos de despoblamiento ya asociados a otros usos de la vivienda, como Airbnb o plataformas como Airbnb u otras que tienen que ver con un uso más de corto plazo de la vivienda. ¿Y por qué interesa estudiar esto? Porque asociado al despoblamiento de estas áreas patrimoniales está una restricción cada vez más fuerte en áreas centrales de la ciudad al acceso a la vivienda. Entonces todos sabemos, tenemos súper claro el problema de la vivienda en Chile en términos del arriendo, en términos del valor al alza del arriendo de la vivienda, del valor al alza de la propiedad, de la vivienda en propiedad, sobre todo para grupos medios y más vulnerables, y por tanto el turismo en este caso, o el turismo asociado a lo inmobiliario, se está transformando en un factor de riesgo al acceso a la vivienda de estos grupos. ¿Por qué interesa? Y acá lo conecto con la vinculación, porque hoy es una arena, este tema de la renovación turístico-inmobiliaria de Valparaíso es una arena, por llamarlo así, una arena de disputa entre grupos de poder, empresas y también gobierno central con las organizaciones barriales. Hay plataformas barriales actualmente muy activas, juntas de vecinos, que están trabajando en una suerte de tejido en red, y por ello me estoy refiriéndome al Cerro Florida, Yungaya, Playa Ancha Abajo, el mismo Alegre, Cerro Alegre, que reconocen en estas transformaciones un riesgo a la permanencia en lugares centrales y valiosos, significativos de vida para ellos y para sus familias. Por tanto, nuevamente, cómo se vincula el Fondesit o cómo intenta vincularse un Fondesit a las organizaciones es que este conocimiento, que se genera una construcción con las comunidades en términos de, no solo de los saberes que ellos tienen en términos de sus historias y de sus problemas, sus problemáticas locales en términos de los barrios, sino cómo salir de eso, cómo mirar a futuro. Y es algo que, insisto, post pandemia en este caso también, se intenta reforzar. Se ha hecho hasta el momento un trabajo de investigación más clásica, en el sentido se ha hecho mediante el focus group, mediante entrevistas, una construcción de la problemática, pero de lo que se intenciona ahora es de qué manera esto que ya sabemos, que es un proceso que está en curso de transformación y de problemas de acceso a la vivienda, pueda transformarse en una suerte de agenda para una gestión participativa de los barrios patrimoniales de Valparaíso, que es algo que interesa. Y ahí el resto lo podemos seguir conversando, así que yo llegaría hasta acá
con esta parte del Fondesit y lo podemos seguir conversando. Muy bien, excelente exposición de Chenda y César. Es un trabajo, bueno, a mí me deslumbra, me parece que es sumamente significativo para el tema que nos convoca aquí hoy día. Y estoy aquí pensando que voy a preguntar, voy a hacer un ejercicio participativo en este momento. Voy a preguntar a los demás participantes. Le iba a pedir, por favor, si nos importan en este momento de Chenda, dejar de compartir para que pueda ver las caritas de todos los participantes. Ahí va. Muchas gracias. Voy a hacer un ejercicio participativo para preguntar si en este momento les parece, como somos poquitos en esta ocasión, iniciar más bien un conversatorio y que vayamos haciendo la típica interacción en base a preguntas y respuestas, o si les parece hacer el ejercicio del Menti, donde hay unas preguntas preestablecidas con algunas respuestas que después van a quedar almacenadas, pero que y esto en base al estudio de oportunidades y debilidades de esta experiencia. Hago la pregunta porque pienso que en esta ocasión pudiera ser de más interés iniciar un conversatorio. Somos poquitos y la verdad, por el tema que fue presentado y en la profundidad de lo que fue presentado, tal vez podamos ganar en una interacción en base a preguntas y respuestas, pero me gustaría conocer la opinión de los demás, sobre todo los que han participado en eventos anteriores y conocen la dinámica del taller. ¿Qué les parece? Hay un par de minutitos para que hablemos de esto y que sea un proceso totalmente participativo. Sí, y además hay preguntas en el chat, Dulce, que quizás podríamos ir respondiendo en este momento, si te parece bien. Sí, a mí también me parece que vayamos por ahí y si en algún momento quedamos con un espacio en blanco, a lo mejor podemos poner algunas de las preguntas del Menti. Perfecto. ¿Ya? Entonces, es entretenido, Menti, cómo se ve. A mí me gusta. Bueno, después podemos eventualmente, partimos por las preguntas, porque también tengo aquí una lista de preguntas, de tanta curiosidad, pero vamos a partir por las preguntas que nos fueron dejando en el chat. La primera, precisamente de Yadil Musa, es la siguiente. ¿Esta investigación solo la realizan con la sociedad civil o también tiene vínculo con la municipalidad y organismo de Estado? Y esta pregunta es dirigida a la investigación de César, si no estoy equivocada, cuando surgió la pregunta. ¿Vale? César, entonces... Sí, ¿cuál de la del equipamiento de áreas verdes, equipamiento deportivo, o la de Valparaíso? ¿O las dos? Ahí sí. Ojalá las dos, sí, porque Sí. además que ves los cerros y hay toda una problemática con la interfaz silvestre urbana de los bosques, claro. Bueno, bosques no, las plantaciones de eucalipto y los incendios, así que... Claro, en el caso de la primera, que era la de, que le llamamos MIDU, que es la de análisis del equipamiento de las áreas verdes y el equipamiento deportivo, centros de salud en Quilpué y Alemana, efectivamente se vincula con, o intenta vincularse con los municipios, toda vez que en el urbanismo, en la gestión de las ciudades en Chile, tenemos un problema de cierta obsolescencia de los instrumentos que se utilizan a nivel local, de qué instrumentos utilizamos para gestionar la ciudad. Y en ese marco surgen estas iniciativas, insisto que hay varias universidades trabajando en estas mismas temáticas, de cómo generar instrumentos que permitan a las municipalidades hacer una suerte de escáner, ¿no? De decir dónde hay áreas de déficit, de áreas verdes, de equipamiento deportivo. Así que sí, es un interés que tiene que seguir potenciándose, no digo que está del todo desarrollado, que tenemos que seguir potenciando, es de qué manera este tipo de estudios se transforman en insumos para el municipio de Quilpué y Alemana, específicamente Viña del Mar también, que estamos trabajando en esa área, para la gestión de estos municipios, ¿no? Entonces, con una idea de vinculación en el sentido de que cómo las universidades regionales colaboran, levantan un trabajo con las municipalidades para que se den estos cruces, digamos, y poder colaborar en nuevos instrumentos de planificación de la ciudad. Así que sí, en ese sentido hay un vínculo con las municipalidades. En el caso del Fondesit,
el objetivo, yo diría, más fuerte está dado con las plataformas barriales y juntas de vecinos, toda vez que es un proceso de la transformación turística inmobiliaria en los cerros patrimoniales, que está pasando con fuerza en los últimos años y que las organizaciones están, digamos, entre comillas, reaccionando y están generando espacios de trabajo con los municipios, pero que al mismo tiempo intenta esta investigación generar un espacio de trabajo con las propias organizaciones que permita visibilizar por un lado la problemática, pero también trabajar con ellos en una suerte de modelos de gestión más democrático de la ciudad. Entonces el foco ahí yo diría es más fuerte en las plataformas barriales y en las juntas de vecinos que el trabajo con el propio municipio. No obstante, se puedan abrir espacios interesantes de trabajo con el municipio y con el gobierno regional en el tema del servicio, en temas de vivienda. Pero yo diría que sobre todo el foco del Fondo es un trabajo con juntas de vecinos y plataformas barriales. ¿Puedo hacer una Muchísimas preguntita gracias, más? César. Cortito, Dale, Yadira. Perdón, es que trabajo en arquitectura del paisaje, entonces para mí las áreas verdes es parte de... Y el domingo estuve en un cabildo en la Municipalidad de Santiago, entonces cuando ustedes preguntan sobre el área verde, el espacio público, se centra como un mapeo que hacen con las personas y se centran en eso, porque lo que hicimos el fin de semana era como todo, así, problemas, foco, ambiente. Entonces, yo sentí que era mucho, 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 y me gustó tu metodología porque eres hacia algo súper concreto, entonces no se dispersa tanto, aun cuando se puede... hay problemáticas que hay en estos espacios baldíos. Eso. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los últimos años comenzó a trabajar en el sistema de indicadores de calidad de vida, que es, entre otras cosas, medir la distancia entre los hogares y su posibilidad de plaza o de equipamiento deportivo, de centro de salud o consultorio más cercano, entendiendo que la distancia que vivimos tiene un rol fundamental en calidad de vida. Entonces, lo que se hace en este ejercicio es, por ejemplo, las plazas, se establece que el estándar para tener un buen acceso a plazas públicas es 400 metros, que para un adulto son alrededor de 10 minutos caminando, o de 5 minutos caminando, para un niño alrededor de 10 minutos caminando. Entonces, nosotros nos reconocemos los estándares establecidos por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que son estándares para áreas verdes 400 metros o para centros de salud 1000 metros, ahí están en internet, digamos, como estándar y también por estudio internacional. Y a partir de esos estándares hacemos una suerte de escaneo de las ciudades para saber dónde haya áreas deficitarias. Entonces, lo que aparecían en gris eran áreas que están muy densamente pobladas de Quilpué y Villa Alemana, y que no hay nada. O sea, quiero decir, hay muy pocas oportunidades de bienestar, de calidad de vida. Entonces, eso es lo que se hace, se identifican áreas para que esto sea un insumo, para que el gobierno local pueda, en los nuevos planos reguladores o la postulación a fondos concursables, pueda definir con más claridad dónde están esos déficits, y insisto, con la lógica de ir modernizando los instrumentos que manejan los gobiernos locales para la gestión de la ciudad. Pero tiene que ver con eso, con estándares súper concretos generados desde el Estado Central, y se están generando estudios desde la Católica de Santiago, desde la U de Conce, hay muchos equipos de la Adolfo Ibáñez, hay muchos equipos que están en esta, digamos. Yo creo que es súper positivo como estudio. Muchas gracias, César. Yo creo que vamos a seguir entonces con las preguntas a César en este ámbito, y después tengo algunas para la presentación que hizo Chenda. En esta línea, Gonzalo Pizarro pregunta si existen estudios de zonas de riesgo que no permitan los asentamientos de ningún tipo en esos sectores. Yo creo que se está hablando precisamente de este trabajo en los cerros, y relacionado con el desplazamiento por el crecimiento inmobiliario. Y pregunta igualmente si hay políticas públicas en otras ciudades del mundo que definitivamente prohíben cualquier asentamiento en zonas de riesgo, que van más allá de cualquier disposición política temporal. Claro, en el caso del Fondesit, en el caso del estudio de Valparaíso, está asociado a las áreas, yo diría, patrimoniales, que todos los que conocen Valparaíso, que es decir, de Avenida Alemania hacia abajo, es decir, la parte más baja de los cerros, que es las áreas más patrimoniales.
Por lo tanto, y lo digo porque los procesos de urbanización en zonas de riesgo está más bien en la punta del cerro, arriba, donde están pasando procesos de informalidad urbana, o sea, donde están llegando cada vez mayor cantidad de campamentos. Entonces, el estudio que mostrábamos no está asociado necesariamente a la urbanización en áreas de riesgo, sino que en la parte más baja, digamos, con una infraestructura más consolidada, una ciudad más consolidada. Lo que le pasa a Valparaíso o a Viña del Mar es todo el fenómeno de campamentos que tiene que ver con la urbanización, que está fuera de este estudio, pero que aprovecho comentar lo que son la urbanización en las áreas más altas de las ciudades, de Viña y de Valparaíso, ¿cierto? Que donde sí efectivamente hay áreas de urbanización en áreas de deslizamiento de ladera, en áreas que están cercanas a bosques, ¿cierto? A bosques de pino y de eucalipto, por tanto, bosques que tienen una alta posibilidad de incendio. Pero insisto, es un proceso que está fuera de urbanización, que está fuera del estudio que les comentaba. Y lo que pasa bueno, y solo un paréntesis, claro, en Chile se definen áreas de riesgo, pero efectivamente una cosa es la ciudad planificada, otra es la ciudad real, en el sentido de que una cosa es la ciudad que se planifica y se identifica las zonas de riesgo, otra cosa es la ciudad donde lo que está pasando, y lo que estamos viendo es un alto aumento de campamentos, urbanizaciones informales en los sectores altos de las ciudades por X factores, por muchos factores, alza de los arriendos, digamos, alto déficit de allegamiento, hay muchos factores sociales que están incidiendo en el aumento de campamentos. Pero ese está un poco fuera del estudio que les comentaba del fondo, pero es una problemática de alto impacto y es una problemática muy importante en el área metropolitana de Valparaíso, por suerte, por cierto. Gracias, César. Aquí voy yo a hacer una pregunta que pienso o que espero que se pueda relacionar también con la primera parte de la presentación, más relacionada con el tema de la inclusión social. Escuchando el trabajo que están desarrollando, sobre todo ahí en la zona de los cerros, y en esta percepción que tienen los habitantes de ese sector sobre el impacto que está teniendo la industria inmobiliaria, y también como respuesta a esa movilización que han mencionado de redes de habitantes que están tratando de responder de alguna manera a esa suerte de invasión. A mí yo le veo una cierta relación con la percepción que están teniendo los habitantes de la zona costera de este litoral central, o sea, también de la región de Valparaíso, y hablo precisamente, o sea, más específicamente de la provincia de San Antonio, que es donde yo vivo. Hay una percepción muy similar en términos de esta invasión de la industria inmobiliaria. En el caso que habéis mencionado, tiene que ver con una disminución, digamos, o una merma en la disponibilidad de espacios para las vivencias positivas de esas personas, tanto por cuestiones habitacionales como más digamos, en un entorno más urbano. No obstante, aquí en la zona más en la costa, la percepción es muy similar y mucho más relacionada con el tema de la conservación, la preservación de espacios ambientales que puedan ser utilizados por los habitantes previamente. Entonces es como este conflicto que está generando la entrada o esta invasión, yo sigo llamando la invasión de la industria inmobiliaria, está produciendo respuestas en los habitantes, y que no siempre están logrando, digamos, llegar a quien les puede responder. Entonces, mi pregunta en este contexto es la siguiente: ¿en qué medida la inclusión social o el conocimiento, el desarrollo de herramientas puede permitir que efectivamente esta movilización de las personas pueda ir en la dirección de un desarrollo sustentable a través de procesos de gobernanza, que es, bajo mi punto de vista, digamos, lo que está faltando? Si tienes las personas que reconocen el problema, los gobernantes los conocen también, hay un conflicto, no se están generando espacios para discutir y está avanzando, digamos, el poder económico. Entonces, ¿en qué medida la inclusión social puede funcionar como una herramienta para, de cierta manera, buscar soluciones a esto? Claro,
lo que tú dijiste es un problema cada vez más sentido en Chile, que es decir, acá hay una industria inmobiliaria que está funcionando con políticas laxas o proempresariales, es decir, nos está protegiendo poco a los ciudadanos las políticas urbanas, y vemos como como la industria inmobiliaria va tanto en verticalización, quiero decir, tanto en edificios como otros tipos de cambios, como por ejemplo lo de Valparaíso, que son zonas patrimoniales, pero lo que está generando es que está, por un lado, como dices tú, invadiendo áreas de valor ecológico, ¿cierto? Cercano a humedales, por ejemplo, los Molles, acá en un balneario cercano acá en la quinta región, o estas áreas que tú señalas. Esa es un área que es el impacto en las áreas de valor ecológico, pero también tenemos el problema de la industria inmobiliaria como un problema de donde se instalan los focos de producción inmobiliaria. Hay un alta cambio en el valor del suelo y de la vivienda, por tanto tenemos un problema de acceso de la vivienda cada vez más fuerte y más peligroso de la vivienda para grupos medios y vulnerables en Chile. Y eso está siendo un problema en ciudades intermedias y en ciudades grandes, y lo vive Valparaíso, lo vive en Santiago, y en los balnearios o en sectores costeros. Por tanto, ¿cómo la inclusión social? Bueno, si consideramos la inclusión social o los problemas de exclusión como un problema de participación, ¿cierto? Entre otras cosas, pero también de participación de los habitantes en los procesos de toma de decisiones, ¿cierto? Yo creo que en el centro intentamos trabajar en la línea urbana, la línea de estudios urbanos, cruzados con los temas de inclusión, en ver de qué manera se visibilizan problemáticas que hoy están generando eh, problemas de participación en tomas de decisiones sobre los cambios de los barrios. Y yo creo que los esfuerzos de los centros de estudios en estas áreas urbanas tienen que ver de qué manera generamos eh, eso mismo, investigaciones que ayuden a una construcción más democrática de las ciudades. Y eso pasa por trabajar con las organizaciones, juntas de vecinos, plataformas barriales, organizaciones ambientales, para, por un lado, dar a conocer estas problemáticas, pero no quedarse en ellos, sino que también buscar modelos de incidencia en decisiones a nivel local, ejemplo, planos reguladores, ¿cierto? O lo que pasa acá en Concón con la urbanización de las dunas, ¿no? O sea, de qué manera las organizaciones pueden incidir en decisiones que están tomándose hoy sobre la inversión. Y eso pasa por acercar la universidad a las organizaciones, ¿no? Y tratar de que se genere procesos vinculantes de decisión sobre la ciudad. Yo creo que como la pregunta que hacías me parece central en el sentido de que trabajar en temas de inclusión y ciudad implica buscar formas de que las decisiones en la ciudad se hagan de manera más democrática, cosa que hoy en día claramente no pasa, son decisiones autoritarias, pasan por fuera de las organizaciones. De repente te das cuenta en tu ventana que aparece un edificio y te enteraste y nadie les avisó a las organizaciones de barrios, el edificio está ahí y ya se levantó. Y eso pasa por que tenemos modelos verticales y autoritarios de gestión de la ciudad y le damos poco valor a la voz de los barrios. Las decisiones de la ciudad son decisiones no vinculantes. Así que sin duda que es un tema central asociado a la inclusión social. Muchísimas gracias, César, por la respuesta. No sé si Chenda ahí quiere añadir algo más, o si hay alguien más que quiera hacer una pregunta concreta, porque yo tengo más preguntas, pero no quiero yo tomar abusar de mi posición. Parece que no, entonces yo voy a tomar la libertad de hacer aquí un par de preguntas más. Antes le quería pedir, por favor, a Catherine López, si puede, por favor, silenciar su micrófono. Ahí está, porque yo no logro silenciar, no tengo ese poder ahora mismo, y de vez en cuando hay como unas interferencias. Muchas gracias. Estas preguntas que tengo yo aquí anotadas son mucho más dirigidas al modelo de vinculación que se presentó, que Chenda presentó al principio, el modelo de vinculación que han estado trabajando para la universidad, que a mí me resulta, digamos, tengo muchas ganas de leer el documento que producieron, me resulta ejemplar el proceso, pero me gustaría conocer un poquito más de él,
y probablemente los demás participantes también. Y la primera pregunta es muy cortita, es ¿cuánto duró el desarrollo de ese modelo? Que supongo que ahora mismo esté ya implementándose, tenéis la guía, digamos, ese libro, pero ¿cuánto duró hasta lograr producir esa guía y además tener la aceptación de la institución? Bueno, el proyecto original, como les contábamos al inicio, surge desde el mismo PMI, era el objetivo troncal del PMI. Y el desarrollo en específico duró desde el año... Yo lo tomé a mitad del año 2017 más o menos, y la recogida de datos, el trabajo con los profes y las comunidades y con los estudiantes duró como todo el 2018, y luego el 2019 ya nos centramos y nos enfocamos en el tema de la política y en el tema ya, como tú bien dijiste, en la construcción de este manual, de este libro, donde está recogida la parte teórica, donde está todo el tema metodológico y como los diferentes componentes de este modelo, ¿ya? Porque el modelo también nace o está enfocado o se cimienta dentro tiene ahí algo de inspiración desde los modelos de, de quíntuple hélice que plantean las universidades en Estados Unidos, y que también se relaciona con el tema del desarrollo del compromiso cívico y la responsabilidad del trabajo con los diferentes colectivos y comunidades. En cuanto al tema de la implementación, como les contaba al inicio, logramos hasta aproximadamente el año pasado se llegó a trabajar en el tema de la institucionalización, porque nosotros partimos específicamente abriendo un fondo de vinculación con el medio, donde se trabajó con todo, como con los formatos de postulación, que incorporaba el tema de matriz de marco lógico, se hizo capacitaciones a los profesores, pero eso duró hasta la Secretaría de Vinculación con el Medio, que trabajaba directamente con el centro regional. A partir de eso luego no siguió esta suerte de colaboración, ¿ya? Y ahora están trabajando con otros modelos. Y en cuanto, bueno, les voy a dejar el link en el chat donde está publicado el modelo, y eso, o sea, no alcanzamos tampoco a llegar más allá porque tampoco, o sea, nosotros creamos esto y lo traspasamos a la universidad para que la universidad también hiciera el seguimiento y todo eso. Y o sea, no tuvimos mayor, o sea, no hubo una nueva petición de seguimiento, de crear, no sé, pues por ejemplo, en la tercera etapa de post-institucionalización, después que se incorporara el modelo dentro de los programas y carreras de cada una de las escuelas, incorporaba también luego en la post-institucionalización también empezar a trabajar más con el concepto de la co-creación de estos proyectos de vinculación, o de los mismos planes de vinculación de las mismas escuelas o carreras, y el diseño de instrumentos para que los mismos docentes y estudiantes y comunidades pudiesen medir los efectos directos de estos proyectos de vinculación. Pero claro, era un camino quizás mucho más largo. Sí, gracias, Chenda. Tengo entonces la sensación de que queda media respondida la otra pregunta que tenía aquí, o tal vez no, porque me da entonces la sensación de que pese a que hubo todo un movimiento de trabajo para mostrar la importancia, o que naciera la importancia de la vinculación desde la universidad, que no naciera desde el propósito de un grupo de académicos, que tal vez se llegó a un punto en donde sí se reunían las condiciones para hacer realmente esa implementación, y
con la proyección temporal posterior, que es el proceso de seguimiento, y parece que está todavía ahí, tengo esa sensación, ¿vale? Pero la pregunta aquí no sé si tiene tanto sentido, porque tal vez sea un no, pero la hago igual. Esto, hago un poquito de contexto de lo que hemos venido observando al interior de la red chilena de vinculación con el medio, es que hay una disparidad bastante grande en términos del esfuerzo institucional que están poniendo las diferentes instituciones en este ámbito. Es decir, tenemos instituciones de educación superior que tienen un modelo de vinculación totalmente implementado, institucionalizado, es decir, que está realmente funcionando como uno de los 3 pilares de la educación superior, tal y como lo solicita, digamos, la Agencia Nacional de Acreditación, pero hay otras instituciones en donde la vinculación con el medio es poco más que un trámite, y esto no está relacionado, desde mi experiencia, no está relacionado ni siquiera con la dimensión de la institución, porque yo estoy trabajando en la Universidad Católica, y la Universidad Católica tiene un abordaje a la vinculación con el medio incipiente, todavía, caminando para un aumento del interés a nivel institucional, pero incipiente pese a la dimensión que tiene la Universidad Católica. Entonces, la pregunta es, ¿crees que esta movilización hacia una institucionalización de la vinculación con el medio está directamente relacionada con la existencia de grupos de investigadores o de áreas de investigación, al interior de la universidad que estén relacionadas con la vinculación con el medio? ¿Piensan que eso puede ser como un plus en el proceso, o la verdad puede que sí o puede que no? ¿Qué piensas? O sea, yo creo que sí, es un plus. O sea, yo creo que es una de las fortalezas que tuvo como el diseño e implementación de este modelo. No obstante, quizás a veces, como estamos nosotros tan insertos en esta temática, y quizás estamos mucho más cercanos al tema de cómo también de cómo se vincula la docencia con la vinculación, no solo viéndolo desde el tema de la investigación formativa, que es en el marco en el cual se desarrolla este modelo, a veces también se choca con la gobernanza. Con la gobernanza institucional y sobre todo también a veces con lo que se plantea y se malentiende de los criterios planteados por la CNA, sobre todo en torno a la temática de vinculación con el medio, ¿ya? O sea, la idea de este modelo, o como el espíritu, era en cierta manera refrescar el enfoque teórico que tiene la vinculación con el medio alrededor del mundo, y también recogiendo esta identidad latinoamericana y de cómo de cómo este modelo también se debía responder a la identidad de la misma universidad, porque por eso en cierta manera tenía una iniciativa participativa, donde se incorpora, como les decía al inicio, se incorporaron los diferentes actores de experiencias que ya llevaban bastante tiempo desarrollándose. Entonces, el foco estaba en el territorio, el foco estaba no sé, pues, en comunas que se había estado interviniendo, en Nogales, por ejemplo, en el mismo campamento Felipe Camiroaga, en algunas escuelas de Viña del Mar, de Valparaíso, etc. Vale, perfecto. Sí, algo intuía por ahí. Me daba esa sensación después de escucharte en la respuesta a la primera pregunta. Y aprovechando, digamos, no tengo aquí más preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, puede levantar la mano, pero también puede colocarlo en el chat. Pero si no aparece nada, aprovechando que mencionaste precisamente ese tema de una de las fortalezas de esa experiencia, yo voy a invitar a participar entonces en una de las preguntitas que tenemos en el Menti. Yadil se puso contenta. Y
Si me dan solo un minutito aquí para que esto se active, y voy a compartir la pantalla. Y voy a invitar precisamente a que los participantes nos comenten sobre, a ver si puedo. Vamos a ver si puedo aquí compartir la pantalla. Me van diciendo si va a funcionar. Vale, no sé si están viendo ya acá. ¿Sí? ¿Se está viendo? Vale, entonces, Sí. vale. Entonces les voy a pedir que vayan a menti.com y utilizando este código, el 62207012, contesten a esta pregunta. De las siguientes fortalezas, ¿cuáles piensan ustedes que se aplican a la experiencia ¿No estás territorial? viendo? Estás No, no se está viendo. compartiendo Disculpa, ¿no se otra está viendo el cosa. Sí, código? Dulce, estamos viendo tu escritorio, no sé si tienes dos sí, pantallas, estamos tal vez. compartiendo. Ah, vale. Sí tengo dos pantallas, entonces vamos a ver. Y aparentemente debería de estar compartiéndolo bien. Perdón, vamos a ver. A ver si ahora lo consigo. A ver si ahora me parece bien. ¿Y ahora qué están viendo? Ahora, perfecto. Ah, sí. Ya, perdón. Ya, entonces, ahora sí, les invito a que vayan a menti.com, por favor, que utilicen este código que está acá, el 62207012. Lo voy a colocar también en el chat. Aquí se van a ver, lo van a ver ustedes. Ay, le mandé solo a la Catherine, no puede ser. A todos, ahí va. Esto. Y si pueden, por favor, comenzar entonces a responder a la pregunta de estas fortalezas que se indican acá, ¿cuáles piensan que se aplican a la experiencia que nos presentaron Chenda y César? Ahí comienzan a aparecer las respuestas. Esto a veces va un poquito lento, pero yo supongo que va avanzando. Puntuación máxima, ¿estás viendo por acá? Ya, aquí va aumentando. Ya, yo creo que estamos. Bueno, estamos viendo entonces que aquí hay como, al menos desde el punto de vista de los participantes, la puntuación es más o menos homogénea, quedó ahí un poquito más corto el tema del intercambio de competencias, y con una puntuación por encima de 4, es decir, casi el máximo. En todas las otras fortalezas que tenemos enunciadas acá, es decir, que hay muchas más, pero evidentemente estas son las que hemos recogido. No sé si alguno de los participantes, va aumentando, alguno de los participantes quiere, o de quien contestó, quiere hablar un poco de su respuesta. Yo voy a ver si acá, no sé si ya todos contestaron, voy a pasar a la siguiente. Esto después se puede volver atrás. Yo creo que aquí está. ¿Qué otras fortalezas observaron en la experiencia territorial presentada? Y esto es una pregunta abierta, entonces pueden ir respondiendo aquí. Tal vez se puedan ir relacionando con... posteriormente se puede ir relacionando con las respuestas anteriores. A ver si alguien se atreve a contestar por acá. Y mientras tanto yo le invito a Chenda y a César eventualmente a pensar en el tema de este intercambio de competencias, que fue el que tuvo como la puntuación más baja, y que después nos pudieran comentar un poquito sobre eso, cómo ven esta observación de los participantes. No sé si alguien más se anima. Por el momento nos comentó alguien que la vía de financiamiento fue clave porque pudo involucrar investigación y no solo experiencias de A+S, efectivamente.
Vale, o sea, la existencia de publicaciones científicas asociadas a este proceso y que sean publicaciones abiertas también, otra fortaleza. No sé si va a surgir algo más. Parece que no. Voy a pasar a la siguiente, a ver, y tal vez podemos volver atrás si acaso, posteriormente. Y aquí es donde iba a llegar, si hay alguna pregunta adicional sobre fortalezas que alguien quiera hacer o que quiera comentar a través de aquí o a través de cualquier otra vía de las que tenemos sobre su propia respuesta a las preguntas anteriores. Yo voy a mirar aquí a ver si alguien más contestó. Ah, mira, sí, ya acá hay más respuestas. Aquí se observa también que el haber tomado en cuenta a los actores relevantes del territorio y al interior de la propia universidad. Exacto, ha sido un proceso participativo, digamos, en los dos ámbitos. Compromiso institucional, que yo creo que aquí ya asistimos, ya entendemos un poquito que hubo un compromiso que parece ser que todavía no se ha logrado sostener en el tiempo, que esto creo que es el pan nuestro de cada día en muchas de nuestras instituciones, lamentablemente. Y también como fortaleza que la pertinencia territorial y el empoderamiento de las organizaciones sociales. Y claro, no desmerecer la importancia de lo cualitativo, efectivamente que sí tenemos tendencia, sobre todo los que sistemáticamente trabajamos en investigaciones más vinculadas a los números, olvidamos la importancia del cualitativo en esto que es tratar en el trabajo con seres humanos. Vamos a ver entonces si hay alguna pregunta adicional a el mismo proceso de investigación también como una fortaleza. A ver si alguien se atrevió con preguntas, parece que no. No sé, Chenda, César, ¿quieren hacer alguna observación con relación a esta interacción que acabamos de tener? Sí, yo quisiera sumar algo que tiene que ver con el modelo de vinculación acá en la UVM. Sumar a lo que decía Chenda, que también comprendemos de que el trabajo que desde el centro hemos hecho asociado a este modelo de vinculación territorial, también lo entendemos como una suerte de proceso abierto, proceso en curso, en el sentido de que no es fácil cambiar las lógicas ni los enfoques tradicionales que una universidad tiene para vincularse con su entorno significativo en el territorio. Por lo tanto, entendemos que el modelo o sea, que el trabajo sobre el modelo está siendo, es permanente, digamos, porque toca una cuestión central que es cómo las universidades entienden su vinculación, su quehacer, su trabajo con las organizaciones y su entorno significativo, llámese actores públicos y privados. Entonces, también entendemos que ese es un proceso que no es fácil y que implica cambios de enfoque dentro de la universidad, cómo se entiende la docencia, cómo se entiende la investigación, y por lo tanto entendemos que eso que es un trabajo que va a seguir. Y con respecto a la... ¿Cuál era la otra pregunta? Disculpa. Había un elemento que estaba un poco más... Sí, intercambio de competencias. No sé si alguien me puede como... o nos puede como ayudar a entender bien esa... como la... ¿A qué apunta específicamente esa arista, esa dimensión? Desde el equipo que montó, digamos, este análisis, lo que entendemos como intercambio de competencias es la existencia de espacios para que en el proceso de vinculación se pueda aprender desde las comunidades con las que se está vinculado en la institución, recibiendo, digamos, información que pueda complementar o mejorar, optimizar el proceso de vinculación, y que la misma institución pueda aportar competencias a las comunidades para que ellas mismas entiendan, comprendan y puedan utilizar de la mejor manera o beneficiarse de la mejor manera del proceso de vinculación. Esto, así más en concreto, es para evitar que exista, por ejemplo, esta solicitud más del tipo paternalista desde las comunidades hacia las universidades,
Esto es un ejemplo, pero también una respuesta de ese tipo hacia esas solicitudes por parte de la institución, porque es muy fácil de decir, si me pide el colegio de aquí de la comuna, me pide a mi institución que vaya a presentar a los chiquillos algo sobre la conservación del ambiente marino, yo puedo llegar a hacer una presentación entretenida y listo, y me voy a mi casa y estamos listos, pero eso no fue un proceso de vinculación en toda medida. No obstante, bajo esa misma solicitud, la institución puede decir, a la institución de educación superior, la universidad puede decir al colegio, sí, mira, ya, pero lo que vamos a hacer es una actividad que vamos a construir con los mismos profesores para que esta interacción pueda servir a los profesores en el futuro, pero también se pueda vincular con alguna investigación que estamos haciendo en nuestro centro. Es digamos, en este proceso de aprendizaje mutuo de lo que es la vinculación bidireccional. Sí, en ese sentido, claro, en realidad no mostramos como las experiencias en específico que se han dado en las diferentes carreras y que fueron parte de del piloto del modelo, pero claro, sí, el modelo igual va como en ese sentido enfocado al desarrollo también, no solo de las competencias del alumnado, sino que también va en el desarrollo de las competencias y del intercambio de saberes desde el mismo territorio, desde los mismos habitantes, en este caso con los que trabajaban en esos proyectos de vinculación con el medio. Y en cuanto al tema quizás en que, bueno, ahí hago mea culpa, quizás en el tema de intercambio de competencias o de saberes, que es un poco, que no es tan equilibrado, en el tema de la investigación, porque a veces, claro, sobre todo en el estudio del significando de la inclusión social, el muestreo fue a priori y eran personas que pasaban por la calle y a las cuales nos acercaban y nos decían que sí querían participar. Entonces ahí no hubo una validación por ejemplo, una validación de la respuesta, ni una validación del discurso, ni tampoco una devolución directa a estas personas, ¿ya? Solo se hizo esta publicación y que iba más enfocada, más que al habitante mismo, iba como enfocada más a los gobiernos regionales y a académicos, etc. Y yo sumar que estoy completamente de acuerdo con esa observación o reflexión que se abre sobre el tema de intercambio de competencia, porque siento que nos pasa en el centro, lo recogemos de los comentarios con colegas en distintas áreas, de que hoy en día todos los que estamos ligados a investigación y a docencia, estamos motivados y estamos, digamos, plenamente conscientes de que históricamente las universidades han aplicado lógicas extractivistas y verticales y unidireccionales de entender su trabajo de investigación. Y eso ha sido en Chile, Latinoamérica, y por tanto nos sentimos como dentro de digamos, de ese grupo de académicos que hoy en día está totalmente consciente de que tiene que revisarse, ¿no? Tiene que estar muy atento a las lógicas que aplica de trabajo con las comunidades o trabajo de investigación o de docencia. Así que solo reconocer, o sea, solo estar de acuerdo con esa reflexión que yo creo que nos toca a todos los investigadores y académicos de las universidades chilenas, grandes y chicas, regionales de Santiago, que es hacernos cargo de lo que hemos, de esas lógicas bien extractivistas o unidireccionales de trabajo, y que hoy en día no solo están obsoletas, sino que además el rol de la universidad en el Chile que se está discutiendo hace necesario estar atento a generar ese tipo de cambios en el trabajo de investigación y docencia. Así que yo creo que lo bueno es que se está cada vez más consciente de eso desde los centros de estudio, y se están generando modos de hacer, experiencias de trabajo con comunidades que yo siento que van a generar un cambio real de cómo entendemos la investigación, la vinculación
desde centros de investigación. Soy optimista en ese sentido, en lo que viene, porque estamos, yo creo que, súper conscientes de cómo se ha hecho investigación hasta el día de hoy en Chile. Sí, sí, César, de todas maneras, pero yo me atrevería a decir, que tú mencionaste que estamos como en deuda en Chile y en Latinoamérica, pero yo me atrevería a decir de mi experiencia en Europa, que Europa, por lo menos, en los países por donde me he movido, más, la deuda es todavía más grande. De hecho, cuando yo comento a mis colegas en Europa, en lo que estoy trabajando, me preguntan qué es la vinculación académica a este nivel. Entonces, la vinculación académica, al menos en Portugal y en España, por donde yo me muevo, y Francia, se confunde con la extensión, se confunde con la difusión. Entonces, es algo que, de hecho, cuando se explica, a mí me han contestado en distintas ocasiones, dice, pero eso no lo necesitamos acá. Esos procesos de trabajo, de cotrabajo, de trabajo colaborativo con las comunidades, no los necesitamos acá. Es como que asumen que es un trabajo que existe por probablemente las diferencias en los sistemas sociopolíticos, asumo. O sea, no es mi área, mi campo de trabajo, son observaciones que hago yo. Pero es algo que me resulta muy sorprendente. Entonces, pienso que precisamente esa conciencia que acabas de mencionar, que existe en Chile y en Latinoamérica en general, y que se ve también de lo poco que yo conozco en Estados Unidos también se observa, es algo que va necesariamente a tener que expandirse, a tener que llegar al viejo continente, porque es importante, ya que en el sentido de que ahora las investigaciones son globales. Entonces, carece de sentido avanzar en algunos temas tan determinantes como, por ejemplo, el cambio global, cuando en algunos sitios las investigaciones se desarrollan en co-construcción con las comunidades y en otros sitios se hacen desde una visión puramente académica. Para mí pierde la relevancia, de hecho pierde incluso la pertinencia global. Pero bueno, es una observación más individual. Estamos encimita del tiempo. No sé si alguien tiene alguna observación adicional, alguna pregunta. Sí, tenemos aquí una pregunta. Dulce. De Catherine. Perdón. Sí, no sé si Andrea estabas primero, si estaba Catherine, ahí me perdí, pero dale Andrea, que apareces primero, tú creo que el Zoom lo ordena. Sí. Perdón, dale Andrea. ¿Sabes qué? Me gustaría agregar alguna reflexión respecto de lo que pasó finalmente con el modelo de vinculación de la universidad. Y voy a hablar aquí como ex secretaria ejecutiva de vinculación con el medio de la universidad. Un poco relevar también lo que venimos hablando siempre en la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de Vinculación con el Medio de esta red, los problemas o las dificultades que nos trae muchas veces las instituciones de educación superior, el tema de tener que cumplir con ciertos estándares que son armados en la CNA un poco lejanos a lo que hace el quehacer de las instituciones. Y yo siento que eso fue lo que finalmente ocurrió con este modelo, con el por qué este modelo no pudo seguir prosperando, porque en el fondo era un modelo súper ambicioso desde la perspectiva de la co-construcción de saberes y de la aproximación a los territorios. Entonces, si la universidad se casaba, entre comillas, con esta forma de abordaje de llegada al territorio, iba a ser cobrado por la CNA. Por lo tanto, lo que se prefirió fue hacer un pequeño retroceso y volver a los modelos estándares de vinculación, que lo que hacen en el fondo es decir que vamos a generar un impacto positivo en la docencia y la investigación, el modelo estándar que tiene muchas universidades y que no lo desprecio, digamos, pero que finalmente siento que lo que hace el sistema de evaluación de la vinculación con el medio es nivelar para abajo, porque además las instituciones de educación superior están muy preocupadas, y lo entiendo que sea así, porque el sistema es así: si no te acreditas, no puedes acceder a que los estudiantes puedan estudiar en tu institución con instrumentos estatales, etc. Entonces, por lo tanto, como poner ese punto igualmente, que nos sentimos un poco coartados a veces por la institucionalidad, respecto de poder hacer estas miradas un poquito más
no sé, más constructoras, co-constructoras, pero mejor nivelamos para abajo porque no vaya a ser que la CNA los lo cobre y salgamos mal para atrás. Así que eso quería comentar. Sí, muchas gracias, Andrea. Yo creo que eso se aplica a distintas instancias del sistema, no solo en este ámbito. Es muy parecido a lo que sucede con el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero en fin, muy parecido. Así que le doy el pase ahora a Catherine, que tenía también una pregunta. Catherine, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión y también, primero que todo, felicitar a Chenda y a todo el equipo de TRIS por esta excelente presentación. Y no solo por eso, por el tremendo trabajo que ellos diariamente, permanentemente hacen en la universidad, todas las investigaciones que han ido desarrollando y todo lo que efectivamente ellos han hecho contribución a la región de Valparaíso, a Viña del Mar, ¿cierto? Y al territorio donde estamos insertos. Así que felicitarles por eso. Y también compartir la reflexión, comparto lo que dice Andrea, que efectivamente estamos muy sujetos a esta presión de criterios, de estándares, ¿cierto? ¿Cuánto de eso realmente está tan pertinente, ¿cierto?, a lo que los territorios y la universidad pueden construir de manera compartida? Son cuestiones que tampoco están cerradas, yo creo. Si bien es cierto, ya tenemos los nuevos criterios y estándares, yo creo que hay muchos, sobre todo desde esta red y de todos los equipos, no solo de la red, que están pensando en cómo la universidad efectivamente contribuye al desarrollo territorial, fundaciones. Aquí hago referencia también a la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, que siempre está no solo preocupada, muy ocupada también de estos temas. Y solo quería reflexionar sobre este concepto que es la horizontalidad, ¿ya? Si bien es cierto, el tema de la bidireccionalidad está súper instalado y lo colaborativo, entre otras cosas, pero cuando hablamos de horizontalidad respecto del territorio, por supuesto que estamos en un marco, en un contexto donde ambos nos retroalimentamos y de la misma manera, no estamos en el marco de una superioridad nosotros como universidad y ustedes como territorio o actores del desarrollo local. Yo creo que ese concepto es clave, ¿ya? Para generar una aproximación, ¿cierto? Desde la investigación, desde lo que se ha ido desarrollando en el CRIS, que yo valoro mucho, como ya lo dije. Creo que ese concepto es clave y lo quería solo compartir porque todo este trabajo que se ha hecho del CRIS, yo creo que tiene mucho instalado ese concepto. O sea, territorio y universidad somos en igualdad de saberes, de conocimiento, de aprendizaje, de experiencia y construimos de manera compartida, colaborativa. Eso quería compartirlo. Y bueno, y felicitar también a todo este equipo que ha hecho tantos espacios y tan interesantes de diálogo, entrevistando a distintos actores a nivel nacional. Creo que han hecho un trabajo precioso como red, así que también felicitarlos a ustedes, pues eso. Un abrazo a todos y a toda a la distancia. Muchas gracias, Catherine, por tus felicitaciones y también por tu intervención. Y yo creo que estamos ya llegados la hora. Agradecer muchísimo, muchísimo a Chenda y a César por compartir con nosotros esta experiencia, por haber permitido también estas reflexiones. Creo que nos vamos todos con anotaciones para seguir reflexionando en nuestras casas y ideas además. Así que precisamente este es el objetivo de estos espacios, que nos vayan nutriendo y también que se vayan afiatando las redes. Ahora nos conocemos un poquito mejor, así que ojalá de aquí puedan salir colaboraciones futuras y aprendizajes, intercambio de saberes entre las mismas instituciones. Así que muchísimas gracias a todos y nos veremos, yo creo que en una muy próxima oportunidad para otro conversatorio de nuestra Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable de la Red Chilena de Vinculación con el Medio.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. A ustedes, chao. Gracias a Chao, ustedes, nos vemos. muchas gracias. Bien. Chao, chao. Bien. Chao, gracias. Chau, chau.